Va a comenzar con algunas palabras. Ok. Claro. Yo sí te aclaro que no me voy a quedar a tu clase. Ah, ¿Puede ser? puede ser, la historia la conocí seguro. ¿Por No, qué? gracias. Y ¿Por qué sí, la historia de la y sí, la historia si no si la conocemos todos. Pero gracias igual por venir. No, me va a quedar un ratito, me va a quedar un ratito, pero a las 4 tengo que estar ahí. Ok, ok, sí, 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 no hay problema. Ouch. ¿Este funciona? Ya. Vale, ya empezó, ya empezó. Hola, ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, yo soy Julián Rodríguez, el rector de la universidad, y tengo la alegría, el orgullo de poder dar inicio a esta nueva clase magistral de investigación en la cual vamos a reconocer como universidad a Ángela. ¿M? Y quiero hacer tres breves consideraciones sobre esto. En primer lugar, algo más bien genérico, y es poner en contexto esta clase magistral eh, que comenzamos como una iniciativa del anterior vicerrector de investigación, Domingo Tarcia, y el espíritu es poner en valor lo que es la investigación en la Universidad Austral, eh, porque es algo que queremos resaltar, queremos, con hechos concretos y no simplemente con declamaciones, nos interesa explicitar la importancia que tiene la investigación en la universidad, porque no entendemos la universidad y la tarea universitaria sin una generación auténtica, genuina, relevante, innovadora del conocimiento. ¿Mm? Y eso se hace a través de la investigación básica y de investigación aplicada, investigación al fin. ¿Mm? Y esto es algo que es importante para nuestra universidad, así lo consideramos, así lo valoramos. Y bueno, y esta es una acción más en la cual queremos reconocer a aquellos investigadores particularmente relevantes de la universidad. Otra manifestación explícita, ¿no? de esta importancia que le damos a la investigación y esta intención manifiesta de promover la investigación en la universidad, por ejemplo, es la creación este año de una oficina, acá liderada por Paula. No voy a decir su apellido porque es muy difícil y todavía no me lo aprendí. Pero bueno, en relación de una oficina para facilitar a los investigadores, acompañar a los investigadores, impulsar a los investigadores a la búsqueda de recursos que financien la investigación, más en un contexto como es el de Argentina hoy. Esa es la primera consideración más genérica que quería hacer. Y las otras dos consideraciones que quiero hacer son más referidas a Ángela. Una es reconocer, y es algo que destacó el jurado de este concurso, destacar la creación de redes y la vinculación con investigadores de todo el mundo que ha sabido hacer Ángela. Pienso que por la calidad de su trabajo y de su investigación, pero también por una cuestión de proponerse, vincularse con otros investigadores de todo el mundo. Algo que nos interesa particularmente en la universidad porque queremos tener un impacto en nuestra sociedad, un impacto en el país, un impacto en la región. Y para eso el trabajar con otros es particularmente necesario, particularmente importante, porque eso no solamente mejora
la calidad de la investigación, sino también que da una mayor exposición a la universidad en otros ámbitos, en otros países, en otros grupos de investigación. Entonces, en ese sentido, Ángela ha hecho una excelente tarea, hace una excelente tarea y bueno, quiero ponerlo en valor por razones obvias, invitando a todos los investigadores de la universidad a seguir ese camino. Salir, ¿no? Animarse a salir de cierta comodidad de trabajar con conocidos, para animarse, a abrir su trabajo y la investigación con otros grupos de investigación, otras personas que quizás por el hecho de estar más lejos pueden ser menos conocidos. Y la tercera consideración que quiero hacer del trabajo de Ángela, esta ya es una cuestión más personal mía, y claramente mucho más superficial y frívola, casi diría, y es que yo recuerdo que, no recuerdo en qué año fue, Ángela quizás se acuerde, que invitamos a Ángela a que diera la clase magistral en el inicio del año académico, ¿sí? Debe haber sido hace 3 años, 4 años, puede ser. Me parece que fue en 2019, justo antes de la pandemia. Y yo tengo, el recuerdo que tengo de Ángela fue que nos compartió las investigaciones que estaba haciendo con ratas, ¿no? Con ratones. Sí. Y la idea que yo me quedé fue que los ratones tienen sentimientos. Y dije, bueno, me ayudó a ver con ojos más cariñosos a los animales, diciendo, bueno, muy bien, los animales también pueden llegar a tener sentimientos. Así que quiero agradecerle a Ángela personalmente que me haya ayudado a incorporar esa mirada hacia los animales. Bueno, Ángela, felicitaciones y bueno, esto es el reconocimiento también de una trayectoria, una larga trayectoria, que de un modo también es cierto que está como concluyendo, pero estas son las conclusiones lindas, ¿no? Donde hay un reconocimiento no solamente al trabajo, sino a la persona. Así que felicitaciones y gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias. Y le vamos a hacer eso. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Juan Bautista Echeverry, soy vicerrector de la universidad. Soy abogado, así que de ciencias biomédicas entiendo poco. Me dedico a la filosofía del derecho. Simplemente, nada, ahora vamos a continuación a entregarle el diploma a Ángela. Simplemente compartirles dos ideas muy, muy básicas. Una tiene que ver con una reflexión que hizo el jurado. Yo participé del jurado, eran dos miembros investigadores de la universidad, dos miembros externos a la universidad y el vicerrector como representante institucional del jurado. Y dos consideraciones que me parecen lindas compartir, digamos, ¿no? La primera, piensen, uno era de la Universidad de Buenos Aires, otra era de la Universidad de San Andrés, los externos sobre todo, que conocen menos esta, este concurso, esta premiación, este reconocimiento, digamos. Lo que nos decían es que veían en esta idea que además no habían personas con mucha trayectoria, ¿no? No habían escuchado un reconocimiento de este tipo en otras instituciones, que les parecía algo muy interesante que la universidad esté tomándose el tiempo de reconocer trayectorias, ¿no? Largos caminos, trayectorias, consolidación de perfiles profesionales, en este caso investigador, y que además lo hagan en particular o particularmente vinculado con una trayectoria en investigación, ¿no? Y en particular, esto los dos destacaron, participaron, se sorprendieron de este reconocimiento. Y los dos destacaron del perfil de Ángela. La verdad es que hubo otros participantes y fue muy interesante también, digamos, perfiles muy buenos todos, con mucha trayectoria también, pero en particular del perfil de Ángela destacaron varias cosas, 4 o 5 cosas. Una tiene que ver con la formación de recursos humanos, 20 becarios, más de 20 becarios que han pasado bajo la responsabilidad de Ángela.
más de 70 artículos, una gran producción científica, digamos, indexados, etcétera, digamos, una gran producción científica. Bueno, las redes que mencionó Julián, redes europeas sobre todo y también latinoamericanas. Em, bueno, estas fueron, diría yo, y después mencionaron las áreas, ellos analizaron muy a conciencia la cantidad de publicaciones, el impacto de cada una de las publicaciones, incluso hasta se analizó, para que sepan, cómo es relativo el impacto según la disciplina y la subdisciplina, es decir, que no todas las disciplinas tienen en promedio el mismo nivel de impacto. Em, y bueno, destacaron esto en unas áreas muy específicas, casi que no puedo ni reproducir, digamos, ¿no? Como las neurociencias o la fisiopatología de la retina, o problemas asociados al diabetes, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, nada, creo que es un reconocimiento muy bueno que se está transformando como en un sello nuestro, digamos, ¿no? Que otras instituciones reconocidas, CONICET, UBA, San Andrés, etcétera, ven como que estamos haciendo algo distinto con esto, digamos, algo valioso y algo distinto. Y que bueno, hoy nos toca en este caso premiar a Ángela. Antes de llamarte, solo para hacer la premiación con Julián, solo recordarles, contarles, o recordarles y contarles las dos cosas, algo algo dicho otros años y algo nuevo, podríamos decir, que el objetivo con el que asumí el año pasado el vicerrectorado, yo lo centré, lo acordé con Julián, en tres grandes ideas y estamos trabajando en eso y quisiera pedirles que todos nos ayuden a lograr o alcanzar esos objetivos. Por un lado es a fomentar y ayudar a la formación de recursos humanos en la formación de investigación, que es doctoral, sobre todo en aquellos que tienen alta dedicación. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, hemos hecho varias medidas, talleres, etcétera, y los invitamos a que nos ayuden. Tuvimos la semana pasada el encuentro con este grupo de investigadores en formación, que nos ayuden a alcanzar esta meta como universidad que creo que es tan valiosa. En segundo lugar, nos propusimos también a generar un mejor contexto para quienes están formados puedan sacar todo el potencial que tienen. Una de las menciones que puedo hacer, y que ella le hizo Julián, es la creación de la Oficina de Financiamiento para la Investigación. Y en tercer lugar, lo que queríamos, nos propusimos, es impulsar la investigación en alguna dirección. No que, digamos, es normal que surja espontáneamente y en distintas direcciones, pero intentar de ayudar, colaborar a que se dé alguna dirección en particular. Para eso el año pasado creamos el concurso Proyectar, y para eso este año, con un esfuerzo muy grande, la verdad es que ayudaron todos los secretarios de investigación, la veo a Flor acá, muy comprometida con la tarea también, hicimos un trabajo de definición de líneas prioritarias de investigación. Así que nada, ya a principios del año que viene, en el acto de inicio académico, les contaremos de qué se tratan esas líneas, pero me parecía bueno contarles que estamos haciendo este esfuerzo y proponerles o invitarlos que se sumen al mismo. Bueno, ahora sí, si te parece, Julián, Ángela, vamos a hacer entrega del diploma, clase magistral. Muy bien. Bueno, Ángela, por medio de este acto, te hacemos entrego el diploma y te damos muchas felicitaciones por toda tu trayectoria. Muchas gracias. Y como lo que queremos es aprender o enriquecernos de toda esa trayectoria, le pedimos a Ángela que nos dé una presentación de esa trayectoria. Así que este acto de reconocimiento tiene tres partes. La primera parte es la entrega formal del reconocimiento. La segunda parte, quizás la más importante, es que Ángela nos comparta esa trayectoria. Y después la tercera parte más celebrativa, un brindis cuando hayamos terminado. Así que ahora le cedemos la palabra. Muchas gracias, Ángela, nuevamente. Gracias. No, no, a ver, ¿está prendido este? ¿Me escuchan?
¿Me escuchan? Bueno, buenas tardes a todos. Tenía una larga lista para saludar al señor rector, al señor vicerrector, a la señora vicerrectora, pero nos conocemos, así que, bueno, bienvenidos todos a esta clase. Espero que les guste. Eh, y lo que les tengo que decir es que debe ser la clase más difícil que he preparado en mi vida, porque de repente decir, ¿cómo hago para poner 30 años en 30 minutos? Es como un poco difícil. Así que, bueno, preparé algo que posiblemente no sigue una línea de tiempo perfecta, sino que tiene sus imperfecciones, pero traten de ver los temas y no preocuparse mucho si el tiempo no les da, porque han sido subterfugios para poder poner un montón de cosas en estos 30 minutos. Entonces, yo le puse como título Investigación, una gran aventura, y por qué le puse una gran aventura se los voy a explicar al final. Ahora, ahora vamos a contar la gran aventura y después vemos si realmente lo fue. La cosa importante es que cuando yo llegué acá ya tenía unos cuantos años y tenía una cierta formación bastante importante en años y en tiempo. Es decir, mi formación comenzó muchos años antes, en la época de mi carrera de medicina, entre el 60 y 63 y 68, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Durante la carrera comencé a trabajar en el laboratorio de la doctora Amanda Pellegrino de Iraldi, que fue quien me enseñó los rudimentos de la investigación científica. ¿No? Em, y, digamos, me gustaría tratar de transmitirles qué había de semejanza y qué había de diferente en este momento con respecto a la década del 60 en cuanto a cómo se sentía uno ante la ciencia. Eh, Nosotros ahora, imagínense que en este momento les dijéramos a los alumnos, vieron, existe el ADN y parece que existe un ARN mensajero, pero nadie sabía qué podía hacer con eso todavía. No tenía la gran cantidad de cosas que se pueden lograr con estas moléculas. Y se dependía en gran medida de la estructura, de la histología, de técnicas que hoy son auxiliares, pero en ese momento eran como la cosa más dinámica o una de las más dinámicas de la ciencia. Entonces, en ese lugar donde, en la primera cátedra de histología, que es el se llamaba Instituto de Anatomía General y Embriología. Nunca nadie supo muy bien qué cosa era la anatomía general, pero era la parte histológica que todavía lo hacían los anatomistas, entonces le habían puesto anatomía general. Eh, en ese momento las neurociencias estaban en auge. El director de ese instituto era muy famoso porque había descubierto las vesículas sinápticas. Fue una de las primeras personas que vio en un microscopio electrónico las vesículas que contienen los neurotransmisores. Ahora parece como medio idiota, pero en ese momento era súper ciencia de avanzada. Y lo era porque realmente manejar uno de esos microscopios electrónicos tenía sus vericuetos. Ese fue el segundo microscopio electrónico que llegó a la Argentina, un Siemens Elmyscope 1. ¿M? Y casi todo el trabajo se hizo digamos, con ese tipo de microscopios. Nada que ver con los actuales que de hoy. Y entonces debo reconocer, después de esta introducción, a quienes fueron mis maestros. Mis dos maestros fueron Amanda Pellegrino de Iraldi y Rubén Adler. Amanda fue la primera que me enseñó las bases de la ciencia y Rubén fue el segundo que me mostró un poco más la, la dinámica de las funciones celulares. Y lo que es divertido, interesante, porque hay que reconocer a todos los maestros, es reconocer el árbol genealógico que uno tiene en la ciencia, ¿no? Porque
Amanda, curiosamente, se había formado con Pío del Río Ortega, que era un discípulo de Cajal, que fue, Pío del Río Ortega fue la persona que descubrió las células gliales. A lo mejor a algunos les resultan nombres estrambóticos, pero las células gliales son, además de las neuronas, las células que forman la mayor parte del sistema nervioso central. E incluso la gente que por supuesto, uno piensa que las neuronas tienen la sinapsis, son las primadonas de la cosa, y por ahí no es así. Las células gliales, que son las que teóricamente las ayudas, también tienen un gran papel, digamos, en el organismo. No hay cosas que son más importantes porque las conocemos, pero en realidad todo lo que está por algo y todo tiene que funcionar bien. Bueno, y Pío del Río Ortega era discípulo de Cajal, se peleó con Cajal precisamente porque a Cajal no le gustaba que hubiese otras células además de las neuronas, porque las neuronas eran las que él había descubierto. Y después se amigaron, pero al primero no le gustó. Y además había, bueno, lamentablemente dentro de todo esto que vamos a contar, hay mucha cosa política de la cual no voy a hablar, por supuesto, pero tenemos que recordar que todo esto no ocurrió arriba de una nube, sino en un mundo lleno de muchas cosas desagradables, ¿sí? Pío del Río Ortega terminó en Buenos Aires, porque no podía estar en otro lugar, y Amanda fue prácticamente una de las pocas discípulas que hizo en el tiempo que estuvo en Buenos Aires, porque murió después muy rápidamente. Y por supuesto estaba Eduardo de Robertis, que fue también maestro tanto de Amanda Pellegrino como de Rubén Adler. Rubén Adler también se formó con Roberto Narváez, que era un discípulo de Patten. Patten era un gran embriólogo que estuvo de visita por los años 30, sí, los años 30, estuvo de visita en la Facultad de Buenos Aires. Bueno, así que ese es mi árbol genealógico en la ciencia. Y las otras cosas que, digamos, también me producen mucha emoción es recordar mis primeros dos trabajos, los primeros dos trabajos que publiqué. El primero era el núcleo, ultraestructura del núcleo supraquiasmático, y el otro fue un trabajo en cultivo que hicimos con Rubén para ver si podíamos modificar la diferenciación de las células neuronales embrionarias, eran todas de embrión de pollo, según con qué otras células las juntábamos. Y entonces lo que hay acá, esto es un cultivo formado a partir de células mesenquimales. No eran células mesenquimales, no usábamos ese nombre en esa época, eran simplemente células del esbozo del ala del embrión de pollo, un embrión temprano de pollo. Y acá están las células neurales, que eran células del lóbulo óptico, que es el techo del mesencéfalo de las aves. Em, y bueno, no les voy a explicar exactamente qué es lo que se ve, porque me llevaría más de media hora y no es la idea. Pero sí decirles que entonces con Amanda estudié las vesículas sinápticas porque queríamos encontrar un método para demostrar la serotonina dentro de esas vesículas sinápticas, cosa que no logramos. Después fue hecho por otros autores con otros procedimientos, y acá buscábamos precisamente los factores neurotróficos, hoy diríamos que iban a controlar la diferenciación neuronal. Bueno, mientras tanto yo había pasado de ayudante de segunda a jefe de trabajos prácticos, y en el 76 fui miembro de la carrera de investigador científico, cosa que en ese momento, miren el año nada más y no piensen demasiado, pero se pueden imaginar que era muy complicado. Yo dije, voy a aprovechar mi cargo de la carrera para ir a otro lado que no sea la universidad. Y me fui al INVICE en La Plata.
Es decir, que cuando vino el tiempo de venir desde Buenos Aires a Pilar, para mí era facilísimo, porque después de 4 años de ir de Buenos Aires a, a La Plata, que no estaba la autopista todavía, en un Citroën, cualquier cosa era mejor que eso. Bueno, y ahí trabajé con Carrie, con Eve Campaña y con Mabel Marcantoni en cosas que seguían un poco la línea que habíamos empezado con Rubén y otras cosas que hicimos sobre la historia ¿cómo se llama? De las, todo lo que sería la anatomía del ojo. Y publicamos varias cosas, no importa, yo subrayé que para que vean migración axónica, retina de las aves, axones del nervio óptico. Está claro que me dedicaba a la visión, ¿no es cierto? Y bueno, después pasamos, entonces ahí pasa una cosa muy importante. Fíjense, en 1981 nació mi hijo, así que me mudé de laboratorio, por supuesto, antes de que eso ocurriera y me dejé La Plata para ir a Buenos Aires al Instituto de Neurobiología, donde lo conocí a Marcelo. Y conocí a muchas otras personas porque les va a gustar ver, perdón, porque esta es la foto de Claudia Lascano, a quien todos ustedes conocen. Porque Claudia era estudiante de medicina, estaba comenzando su carrera. Y bueno, y Claudia venía al laboratorio y logró hacer un trabajo que fue publicado. Demoró bastante tiempo publicar ese trabajo, pero porque fue una cosa que se hizo con vizcachas. Después, con más tiempo, les puedo explicar por qué se usó la vizcacha. Pero bueno, y todavía están los preparados que se hicieron en esa época. Em, y entonces, la otra cosa buena que pasó mientras estaba en neurobiología fue que logré una beca de la Comunidad Económica Europea y entonces pude irme con mi familia a Londres 1 año y medio. Y ahí eso fue realmente un poco la génesis de muchas de las interacciones que siempre son buenas. Estar afuera es lo más. Cualquier cosa, si uno tiene que dejar cualquier cosa salvo a la familia para hacerlo, es bueno hacerlo. Y entonces ahí, bueno, publiqué un montón de trabajos, muchos más en 1 año que los que he publicado antes y después. Y, y además tuve la suerte de estar justo en el laboratorio donde tenían el anticuerpo para la sintasa de óxido nítrico el año que fue descubierta la producción de óxido nítrico por las células, un gas que era producido por las células, portada de Science. Bueno, yo no estuve en la portada de Science, pero aproveché esta oportunidad y publicamos muchísimo sobre la sintasa con cosas muy interesantes que no se sabían de antes. Y, y ahí también aproveché que estábamos en un lugar donde estaba el Instituto de Neurobiología y era un edificio donde había varios institutos de CONICET y entonces era muy fácil interactuar. Y tengo muchos trabajos en conexión, de asociación con la gente del CEFIBO, que es el Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos. Y de repente estábamos en el primer día de clases. Eso sí que me parecía una aventura en ese momento, porque además esa foto me gusta, porque parece que estamos ahí solitos en el medio, en el medio de la nada, por si no los reconocen, porque estamos todos más jóvenes. El doctor Marcelo Villar, quien les habla, la doctora Ana Sankovich, el doctor Bergadá, la doctora Soledad Campos y el doctor Juan Gallo. Primer día de clases 1996. Y
comenzaron las clases. Acá en realidad no es exactamente sí porque hubo alguna cosa, pero es como si fuera el primer día de clases. Después les puedo contar lo que realmente pasó. Y, y se organizó un laboratorio que tenía muy buen equipamiento. Era chiquito, pero tenía todo lo que necesitábamos para que si teníamos el anticuerpo adecuado, pudiéramos trabajar con él. Y teníamos algunos. Y además conseguimos a estas dos personas que vinieron a trabajar con nosotros. Con Marcelo Villar, Pablo Brumowski, que ya trabajaba en Dolor en esa época, y Valeria Cantó Soler, que ya también desde esa época trabajaba en Visión, empezó a trabajar, ¿no? Y bueno, ahí también lo muestro con emoción el primer trabajo de científico que publicó Valeria, como Valeria, y además es interesante porque es el primer trabajo nuestro que dice que fue hecho en la Facultad de Ciencias Biomédicas en Juan de Garay 125. El trabajo en realidad parte se había hecho en neurobiología, pero lo terminamos de hacer en Garay. Y de repente, sí, no pasó prácticamente nada de tiempo y ya estaba el edificio nuevo en construcción también muy rápido, digo en cuanto, pasaron 4 años, pero digamos, la sensación de tiempo era que había sido corto. Estábamos trasladados a Pilar y ya en el año 2000 éramos muchos más que cuatro, éramos unos cuantos. Seguramente ahí van a conocer algunas caras y otras no. Pero bueno, está Jorge, está Javier, está, bueno, esta gente no la conoce. Y ahí está Pablo. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de los temas que seguíamos. Nosotros entonces seguimos con visión, pero ahora, claro, yo lo que había hecho yo antes era una cosa muy experimental con animales y demás, ¿cómo se llama? El doctor Ricardo Dodds, que fue uno de los médicos que participó en el desarrollo de la gran idea de tener esta universidad, este hospital y esta facultad. em, Nos mostró que podíamos trabajar con muestras humanas y él tenía una pasión con una enfermedad de la retina que se llama la proliferación vitroretinal. También, digamos, después les puedo contar por qué ahora no, pero digamos, él nos insistió, además nos traía las muestras, así que no teníamos digamos, no las teníamos todas a favor. Y bueno, entonces eso le puso un poco más el sello de retina al laboratorio y la tesis de Valeria precisamente fue sobre esta enfermedad y los neuropéptidos que que fabricaban las células. La proliferación vitroretinal son células de la retina que de alguna manera cambian su destino y lo que tratábamos de averiguar y después seguimos tratando en varias ocasiones, era ver por qué mecanismos esas células cambiaban de destino. Eh, y bueno, ya digamos, rápidamente ya Valeria estaba con su tesis presentada y se fue a Estados Unidos rápidamente también. Ahí están los jurados. Teníamos un jurado de la República del Uruguay, uno de Buenos Aires, el doctor Croxato, no Crioxato, Croxato, y el doctor Verdaguer de la Academia Chilena de Medicina. Y bueno, estos son los trabajos que había publicado Valeria, y nos dieron un premio al mérito científico en un congreso de oftalmología por uno de estos trabajos. Y después esta foto no veían que no está linda. Juanjo y yo yendo después de que nos entregaron el premio Poen 2002. Se ve que yo por lo menos estaba muy sorprendida porque parece que lo estoy leyendo.
Bueno, y así que de alguna manera, decir, esto ya se los dije, pero de alguna manera en ese momento empezamos a escribir, que ese era el objetivo del laboratorio. Antes lo teníamos y lo íbamos cumpliendo, pero en ese momento dijimos, esto es así, puede quedar escrito. Em, y entonces estudiamos mucho una molécula o un sistema de moléculas que se llaman endotelinas, que de alguna manera tienen acciones contrarias a las del óxido nítrico en general, pero de alguna manera ese es el juego. Y entonces demostramos que el bloqueo de ciertos receptores endotolinérgicos podía modificar o aumentar la supervivencia de las células de la retina sometidas a cierta noxa. Ahora, digamos, no. Digamos, esto simplemente es una foto bonita, porque recordemos que en esa época teníamos un microscopio confocal que todo el mundo envidiaba, pero ahora ya no lo tenemos. Lo digo por si alguna quiere hacer una donación y comprarnos un microscopio confocal, será muy agradecido por mí y por todo el IMT. Bueno, en el proyecto Endotelina participaron Vanessa Torbidoni, que hizo su tesis, Liliana Ogawa, que es una oftalmóloga, Christian Dodds, ahora el hijo ¿cómo se llama?, de Ricardo, Mariri Barne y Silvina Rúfolo, que está con ella ahí trabajando. Y se publicaron bueno, se hizo la tesis ¿cómo se llama? Esta es la de Vanessa y los trabajos que publicó, y esta es la de María y los trabajos que publicó. Y después ahí nos dimos cuenta de que había una relación muy importante entre todo esto y los glucocorticoides. Y los glucocorticoides, ustedes dirán, bueno, los glucocorticoides sirven como para casi todo, ¿no es cierto? Darle a un paciente una inyección de dexametasona nadie lo piensa mucho a veces, ya se sabe que algo va a ser. Pero en el ojo tiene una participación muy especial. De hecho, el epitelio pigmentario de la retina fabrica corticoides que son de alguna manera, que son los que mantienen el trofismo del ojo. Y la cantidad, una cosa más importante, digamos, o más específica es la cantidad de hemoglobina perdón, de rodopsina que hay en cada fotorreceptor. Y después, es decir, se han dado cuenta que yo en realidad lo que estoy haciendo ahora es tratar de resumir mostrándoles los que fueron las tesis que se publicaron. La tesis de Tomás Bachor. Tomás Bachor, con Tomás hicimos cosas muy lindas porque dejamos a la retina por un tiempo y nos fuimos al cerebro y además estábamos estudiando diabetes. Teníamos un modelo de diabetes convencional y otro que de alguna manera simula una diabetes 2. El hecho es que encontramos que cada una producía daños diferentes en el cerebro y que en el modelo de diabetes 2 aparecían lesiones específicas de las células del epitelio ependimario y de sus cilias a través de una proteína que se llama prominina 1. Bueno, publicamos un trabajo muy lindo ahí. En algún momento de la desesperación de no poder terminarla, me hizo insistir y conseguir un trabajo, se llama un programa de ayuda mutua que había en ese momento en el Ministerio de Ciencias, con la persona que había descubierto la prominina y que trabajaba en la prominina y muchas otras cosas. Eso facilitó terminar la tesis de Bachor muy bien. Y Bachor después se fue, pero lo interesante de Tomás es que él siguió trabajando en esto de la diabetes en el cerebro desde que se fue hasta ahora. Tienen resultados muy interesantes y ahora, según estas tipos de actividades vienen bien para que uno estudie la internet con más detalle.
está trabajando en como diríamos, de estas empresas que desarrollan proyectos para desarrollar drogas que de alguna manera actúen sobre el cerebro controlando la diabetes. Muy, digamos, parece como de ciencia ficción, pero muy probablemente es cierto que estas drogas existen y que alguno las va a encontrar. Bueno, y esta era un poco la imagen de esto. Lo verde es la prominina, los azul son núcleos. Esto es el control, hay mucho verde, las cilias están bien. Con la diabetes uno hay, desaparecen algunos, con la 2 este, hay mucho menos. No, bueno, nada. Este, y vamos a Melissa, que siguió trabajando con los mecanismos de glucocorticoides y progesterona que tienen que ver para la supervivencia de los fotorreceptores. Em, Y acá, bueno, yo la puse porque me gustaba poner un poco de color, pero no hace falta que se las explique, pero si quieren, para que no piensen que es imposible, estos son los núcleos de los fotorreceptores y ustedes ven que con la mifepristona, que es un bloqueante de la progesterona y los glucocorticoides, se reduce, lo cual les está diciendo que el corticoide es importante. Y es la misma lesión que se produce cuando uno expone la retina a excesos de luz. Y eso es entonces lo que está haciendo de alguna manera el glucocorticoide, controlar la, la supervivencia de los fotorreceptores y mantener una cierta cantidad de rodopsina, que es algo que se genera constantemente y se destruye constantemente, en los niveles adecuados. Y el último que les voy a contar fue esto también es la tesis de Pablo Tate, que fue sobre los antioxidantes que tiene la yerba mate y que esos antioxidantes son muy eficientes para controlar cosas diversas. Este, en cultivo de tejidos y en los ratones, acá nosotros hacíamos, este es un fondo de ojo de un ratón. El fondo de hoja del ratón, después de darles un oxidante, perdón, que se lesiona las células de la retina, aparecen estas grandes manchas que son zonas de lesión, pero si le damos mate, no le dábamos mate, le damos mate cocido instantáneo en una cantidad que se puede medir con una pipeta Gilson. A los ratones les aseguro que la gotita de la pipeta Gilson de 100 microlitros les gustaba y se la tomaban sin mayores problemas. Y bueno, y la docencia, que no es, digamos, esto se supone que es de investigación, pero nada de esto sería cierto o sería completo, digamos, si no estuviese la docencia. Entonces, las fotos no contienen a todas las personas que trabajan y colaboran en estas dos materias o tres materias que son de las cuales soy profesora titular, pero bueno, es un reconocimiento a todos ellos y a su buen humor y a su gran capacidad y disponibilidad para el trabajo en horas extras. Y entonces, bueno, les dije, ¿es una aventura o no es una aventura esto? Es decir, cuando llegué a esta parte del PowerPoint, me puse a pensar si realmente era una aventura, porque también si era una aventura, la aventura tiene una cosa medio como el término aventura tiene una especie de superficialidad que no condice con lo que uno ha estado tratando de hacer. Y muchas veces no es divertida como una aventura, entre comillas, ¿no? Porque hay que trabajar mucho, de repente uno se llega y está la luz cortada, el congelador descongelado, los animales, etcétera. Em, eh,
me puse a averiguar un poco qué significaba exactamente aventura y una de las cosas que encontré es que en realidad la palabra aventura sirve para llamar la atención. Parece ser que a ver, la aventura es como término, es algo que al cerebro humano le gusta y que y se usa, es muy usada cuando la gente hace cosas para traer o para mostrar ideas científicas, para mostrar la ciencia a los niños. ¿M? De alguna manera esto también se conecta con todo lo que es la novela detectivesca, etcétera, etcétera. Así que me puse a pensar qué cosa había, qué palabra mejor que aventura había para describir esta sensación que todos los que hacemos ciencia sentimos, no importa cómo se llame. Y encontré que esta es una frase de Pataputian, que es el descubridor de los receptores piezo. Piezo son los receptores que transforman una sensación mecánica en, por ejemplo, una sensación dolorosa. Es Premio Nobel 2021. Entonces, lo que dice, lo que es realmente excitante, y creo que es la gran alegría de hacer ciencia básica, y que esta gran alegría es que simplemente uno se pregunta algo y después se queda a esperar si la pregunta, es decir, si la pregunta no es una aventura, uno hizo la pregunta la pensó, la meditó. Lo que pasa es que después uno se queda como en paz, ¿no es cierto? Tratando de esperar esa respuesta y de eventualmente, si no era la que esperaba, buscar otra vía. Así que eso es la conclusión. Así que bueno, gracias a todos. Esta es la foto del IMT. En mi corazón representan a toda la Australia. Bueno, nada más. Bueno, y gracias por compartirnos tu experiencia. Muy bien, estuvo muy lindo. Me alegro, che, me alegro. Gracias, pues. Hola. Bueno, si quieren, podemos aprovechar para saludar a Ángela y después brindar afuera que está todo dispuesto. Gracias.